Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a un programa más de Cibeles Novelas. No olviden suscribirse. Comencemos. Inferno, Dan Brown, capítulo 4. Por un instante, Landon tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido. El doctor Marconi yacía en el suelo, inmóvil y con el pecho ensangrentado. Sobreponiéndose a los sedantes que le habían inyectado, levantó la mirada hacia la asesina, que estaba recorriendo los últimos metros del pasillo en dirección a la puerta abierta. Al acercarse al umbral, miró a Landon y levantó el arma. Le apuntaba directamente a la cabeza. «Voy a morir», pensó Landon, «aquí y ahora». El estallido que resonó en la pequeña habitación del hospital fue ensordecedor. Landon se encogió, convencido de que la mujer le había disparado. Sin embargo, el ruido no lo había provocado el arma de la asesina, sino la puerta al cerrarse de golpe. La doctora Brooks se había abalanzado sobre ella antes de que la desconocida disparara. Con expresión de pánico, la doctora se dio la vuelta y se agachó junto a su colega cubierto de sangre y empezó a buscarle el pulso. El doctor Marconi tosió y un pequeño hilo de sangre comenzó a recorrer su mejilla hasta la espesa barba. Luego se quedó inmóvil. «¡Enrico! ¡No! ¡Te prego!», gritó la doctora. Una ráfaga de balas impactó contra el exterior metálico de la puerta y el pasillo se oyeron gritos de alarma. De algún modo, Landon consiguió ponerse en movimiento. El pánico y el instinto de supervivencia le hicieron sobreponerse al efecto de los sedantes. Al salir de la cama, sintió una punzada de dolor en el antebrazo. Por un instante creyó que una bala había atravesado la puerta y le había alcanzado. Pero, al bajar la mirada, vio que se había roto la intravenosa. El catéter de plástico colgaba de su antebrazo, y la sangre caliente comenzaba a recorrer el tubo en sentido inverso. Landon se detuvo completamente. Agachada junto al cuerpo de Marconi, la doctora Brooks seguía buscándole el pulso, al tiempo que las lágrimas comenzaban a aflorar en sus ojos. Como si hubieran accionado un interruptor en su interior, se puso de pie y se volvió hacia Landon. La expresión de su rostro había cambiado. Sus jóvenes rasgos se habían endurecido y ahora transmitían el aplomo de un experimentado doctor de urgencias haciendo frente a una crisis. «¡Sígame!», le ordenó. La doctora Brooks lo agarró por el antebrazo y tiró de él. Con paso inestable, Landon comenzó a recorrer su habitación mientras en el pasillo se seguían oyendo disparos. Su mente estaba alerta, pero a su cuerpo, muy drogado, le costaba reaccionar. «¡Muévete!». Las baldosas del suelo estaban frías, y la fina bata de hospital no era lo bastante larga para su 1,80 m. En la palma de la mano podía notar la sangre que goteaba desde el antebrazo. Mientras las balas seguían impactando con fuerza en el pomo de la puerta, la doctora Brooks metió a Landon en un pequeño cuarto de baño. Antes de ir detrás de él, sin embargo, se detuvo, dio media vuelta y corrió hacia el mostrador para tomar la ensangrentada chaqueta de Tweed Harris. «Dejé mi maldito saco». La doctora Brooks regresó con la prenda y rápidamente cerró la puerta del baño. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió con gran estruendo. Sin vacilar, la joven doctora cruzó el pequeño cuarto de baño en dirección a una segunda puerta, la abrió y condujo a Landon a la sala de recuperación contigua. Los disparos sonaban a sus espaldas. Ella asomó entonces la cabeza a un pasillo. Agarró a Landon por el brazo y lo llevó hacia una escalera. El brusco movimiento le hizo sentirse mareado. Tenía la sensación de que iba a desmayarse en cualquier momento. Los siguientes 15 segundos apenas consiguió mantener la conciencia despierta. Bajaron escaleras, tropezó, se cayó al suelo. El martilleo que sentía en la cabeza era casi insoportable. Su vista era más y más borrosa, y sus músculos más torpes, como si respondieran con efecto retardado. Y hacía más frío. «¿Estoy en la calle?». Mientras recorría un oscuro callejón, Landon tropezó y se cayó al suelo. Con gran esfuerzo la doctora Brooks consiguió ponerlo de pie y maldiciendo en voz alta por estar sedado. Al llegar al final del callejón, Landon tropezó de nuevo. Esta vez Elia lo dejó ahí. Avanzó unos pasos y llamó a alguien.
Él pudo distinguir la tenue luz verde de un taxi aparcado delante del hospital. El coche no se movía. El conductor debía de estar durmiendo. La doctora consiguió gritar y agitó los brazos con fuerza. Al fin, los faros del coche se encendieron y comenzó a avanzar perezosamente hacia ellos. Una puerta en el callejón se abrió de golpe. Landon pudo oír unas pisadas que se acercaban a ellos con rapidez y, al volverse, vio la oscura silueta que venía en dirección. Mientras intentaba ponerse de pie, la doctora lo agarró y lo metió en el asiento trasero del coche. La mitad del cuerpo del profesor aterrizó ahí y la otra mitad en el suelo del vehículo. La doctora Brooks se le echó encima y cerró la puerta. El soñoliento taxista se volvió y se quedó mirando a la extraña pareja que acababa de meterse en su taxi. Una joven con el cabello amarrado, ataviado con un traje quirúrgico, y un hombre con una bata de hospital medio rasgada y el brazo ensangrentado. Estaba a punto de decirles que salieran del coche, cuando uno de los retrovisores laterales estalló en pedazos. La mujer, vestida de cuero negro, se acercaba con el arma en alto. Se volvió a oír el silbido del silenciador y, rápidamente, la doctora Brooks agarró a Landon por la cabeza y tiró de él y hacia abajo. La luna trasera reventó y una lluvia de cristales les cayó encima. El conductor no necesitó más motivos. Apretó a fondo el pedal del acelerador y el taxi salió disparado. Landon se encontraba al borde de la conciencia. ¿Alguien está intentando asesinarme? Cuando doblaron la esquina, la doctora Brooks se incorporó y tomó el ensangrentado brazo de Landon. El catéter le colgaba de una aparatosa herida en la piel. Mientras por la ventanilla le ordenó ella: «Mira por la ventanilla». Landon obedeció. En la oscuridad exterior pudo distinguir unas tumbas con aspecto fantasmal. De algún modo, le pareció apropiado estar pasando junto a un cementerio. Notó que los dedos de la doctora agarraban el catéter y, sin previo aviso, tiraban de él. Un intenso dolor le recorrió el cuerpo, en dirección a la cabeza. Inferno. Capítulo 5. El agudo sonido del timbre del teléfono hizo que el comandante apartara la mirada de la relajante neblina del Adriático y volviera a entrar rápidamente a su despacho. Ya era hora, pensó, ávido de noticias. La pantalla del computador de su escritorio se encendió informándole que la llamada provenía de un teléfono sueco, encriptador de voz Sectra Tiger XS. Antes de contactar con el barco, había sido redirigida a través de 4 routers. Se puso los auriculares. «Aquí el comandante», contestó. Pronunciaba las palabras lenta y meticulosamente. «Diga». «Soy Vallenta», respondió ella. El hombre advirtió un nerviosismo inusual en su voz. Los agentes de campo rara vez hablaban con él, y todavía era menos frecuente que permanecieran en su puesto tras una debacle como la de la noche anterior. No obstante, necesitaba un agente que le ayudara a remediar la crisis, y Vallenta era la mejor para ese trabajo. «Tengo noticias», empezó. El comandante permaneció en silencio, indicándole con ello que continuara. Cuando Vallenta habló, lo hizo en un tono frío y procurando sonar lo más profesional posible. «Landon ha escapado», dijo. «Tiene el objeto en su poder». El hombre se sentó en su escritorio y permaneció un largo rato en silencio. «Comprendido», dijo al fin. «Imagino que se pondrá en contacto con las autoridades tan pronto como pueda». 2 cubiertas por debajo suyo, en un cubículo en el centro de control del barco, el facilitador, señor Lawrence Landon, advirtió que la llamada encriptada había terminado. Esperaba que las noticias fueran buenas. Los últimos 2 días la tensión del comandante había sido palpable, y todos los operarios a bordo habían notado que en esta operación había mucho que perder. «Sí, hay mucho en juego. Será mejor que esta vez Vallenta no falle». Knowlton estaba acostumbrado a coordinar planes cuidadosamente elaborados, pero el caos en el que había degenerado esta situación había provocado que el comandante decidiera encargarse de ella en persona. Nos encontramos en territorio inexplorado. La media docena de misiones que el consorcio tenía en marcha alrededor del mundo
se habían asignado a las diversas oficinas locales de la organización, permitiendo así que él y el equipo a bordo del Mendachon se concentraran exclusivamente en esa. Unos días atrás, su cliente se había suicidado en Florencia, arrojándose al vacío. Sin embargo, el consorcio todavía tenía en su agenda algunos servicios pendientes, tareas específicas que él había confiado a la organización, fueran cuales fueran las circunstancias. Y, como siempre, iban a llevarse a cabo sin la menor vacilación. Tengo mis órdenes y pienso cumplirlas, pensó Knowlton. Luego salió de su cubículo insonorizado y pasó por delante de las otras medias docenas de ellos, algunos transparentes, otros opacos, en los que varios agentes lidiaban con distintos aspectos de la misión. Knowlton atravesó la sala de control principal, donde se respiraba un aire enrarecido y artificial. Le hizo una señal con la cabeza al equipo técnico y entró en una pequeña habitación encorazada, en la que había 12 cajas fuertes. Abrió una y retiró su contenido. Era una tarjeta de memoria de color rojo brillante. Según la nota adjunta, contenía un archivo de video que el cliente quería que enviaran a medios de comunicación clave a una hora concreta de la mañana del día siguiente. El envío anónimo era una tarea sin mayor dificultad, pero según el protocolo que seguían todos los archivos digitales, el documento debía ser revisado ese mismo día, 24 horas antes, para asegurarse de que el consorcio tuviese tiempo suficiente para realizar cualquier descifrado, compilación u otro preparativo necesario antes de enviarlo a la hora señalada. No hay que dejar nada al azar. Knowlton regresó a su cubículo transparente, cerró la pesada puerta de cristal y quedó aislado del mundo exterior. Accionó un interruptor que había en la pared y al instante el vidrio se volvió opaco. Por cuestiones de privacidad, todas las oficinas con paredes de cristal a bordo del Mendachon estaban construidas con un material provisto de un dispositivo de partículas suspendidas. La transparencia se controlaba con facilidad mediante la aplicación de una corriente eléctrica que alineaba o desordenaba millones de diminutas partículas cilíndricas suspendidas en el interior del panel. La compartimentación era una piedra angular del éxito del consorcio. Conoce únicamente tu misión, no compartas nada. Una vez instalado en su espacio privado, Knowlton insertó la tarjeta de memoria en el computador y abrió el archivo para realizar su evaluación. De inmediato, la pantalla se fundió a negro y los altavoces comenzaron a reproducir el suave sonido del chapoteo del agua. Una imagen apareció poco a poco en la pantalla y, emergiendo de la oscuridad, un escenario comenzó a tomar forma. Era el interior de una cueva o una cámara gigante del tipo. El suelo era líquido, como si se tratara de un lago subterráneo. Por alguna razón, el agua parecía estar iluminada desde dentro. Knowlton nunca había visto nada igual. La caverna resplandecía con una espeluznante tonalidad rojiza. En las pálidas paredes se reflejaban las intrincadas ondulaciones del agua. ¿Qué es este lugar? De repente, la imagen descendía verticalmente hasta que se sumergía en la superficie iluminada. Un escalofriante silencio subacuático reemplazaba entonces el chapoteo del agua. La cámara descendía varios metros más hasta que se detenía y enfocaba el suelo lodoso de la caverna. Atornillada en el suelo había una reluciente placa de titanio. En ella se podía leer una inscripción: en este lugar, en esta fecha, el mundo cambió para siempre. Al pie de la placa había un nombre y una fecha grabados. El nombre era el de su cliente. La fecha, el día siguiente. Inferno, capítulo 6. Landon sintió que unas manos firmes lo levantaban, los despertaban de su delirio y lo ayudaban a salir del taxi. Luego notó el frío pavimento bajo sus pies desnudos. Medio apoyado en el delgado cuerpo de la doctora Brooks, Landon recorrió con pie vacilante el desierto pasaje que había entre los edificios de apartamentos. El aire matutino agitaba su bata de hospital y sentía frío en lugares en los que sabía que no debería sentirlo. El sedante que le habían inyectado en el hospital le había dejado la mente tan emborronada como la vista. Se sentía como si estuviera debajo del agua
e intentara abrirse paso a través de un mundo viscoso y poco iluminado. Sienna Brooks tiraba de él y lo sostenía con sorprendente fuerza. «Escalera», dijo ella, y Landon se dio cuenta de que habían llegado a la entrada lateral del edificio. Se agarró de la baranda y, con la ayuda de la doctora Brooks, comenzó a subir penosamente los escalones, uno detrás de otro. Cuando al fin llegaron al descanso, la doctora marcó unos números en un viejo y herrumboso teclado numérico, y se abrió la puerta. El aire del interior del edificio no era mucho más cálido, pero las baldosas le parecieron una suave alfombra en comparación al rugoso pavimento de la calle. La doctora Brooks condujo a Landon hasta un pequeño ascensor y, tras abrir una puerta corrediza, lo introdujo en un cubículo del tamaño de una cabina telefónica. El interior olía a cigarrillos MS, una fragancia agridulce tan ubicua en Italia como el aroma a café expreso recién hecho. Aunque no del todo, ese olor le despejó un poco la cabeza. La doctora presionó un botón y sobre sus cabezas se oyó el ruido metálico de una serie de engranajes poniéndose en marcha. Hacia arriba. Mientras ascendía, el compartimiento comenzó a oscilar y a vibrar. Como las paredes no eran placas lisas de metal, Landon se quedó mirando por la ventana del elevador. Incluso en su estado medio inconsciente, el pánico a los espacios cerrados que siempre había sentido seguía vivo. «No mires». Se apoyó en la pared e intentó recobrar el aliento. Le dolía el antebrazo y cuando bajó la mirada vio que la manga de su chaqueta de tweed Harris estaba incongruentemente atada alrededor de su brazo a modo de vendaje. El resto del saco, deshilachado y sucio, colgaba hasta el suelo. El martillante dolor de cabeza le obligó a cerrar los ojos y la oscuridad volvió a engullirle. Una visión, ya familiar, acudió de nuevo a su mente: la escultural mujer cubierta por un velo y con un amuleto y el cabello lleno de rizos. Estaba en la orilla de un río teñido de sangre, como antes, rodeada de cuerpos retorciéndose de dolor. Se dirigió a Landon en un tono de voz suplicante: «Busca y hallarás». Landon tenía la sensación de que debía salvarla, de que debía salvar a todos. Las piernas de los cuerpos medio enterrados boca abajo fueron quedando inertes, una a una. «¿Quién eres?», exclamó él en silencio. «¿Qué es lo que quieres?». Una ráfaga de aire caliente comenzó a agitar el exuberante cabello plateado de la mujer. «El tiempo se está agotando», susurró y se tocó el amuleto que colgaba de su cuello. Entonces, sin previo aviso, brotó de su cuerpo una cegadora columna de fuego que se extendió a través del río y los engullió a ambos. Landon gritó y abrió los ojos. La doctora Brooks se le quedó mirando con preocupación. «¿Qué sucede?». «Sigo teniendo alucinaciones», exclamó él. «La misma escena». «¿La mujer del cabello plateado? ¿Y los cadáveres?». Landon asintió. En su frente comenzaron a formarse gotas de sudor. «¿Te pondrás bien?», le aseguró ella, pero su voz tambaleaba. Las visiones recurrentes son habituales en los casos de amnesia. La función cerebral, que clasifica y cataloga tus recursos, ha sufrido una conmoción temporal, de modo que lo reconstruyente todo era una sola imagen. «Una imagen muy poco agradable», añadió él. «Lo sé, pero hasta que lo cures, esos recuerdos seguirán desordenados y sin catalogar, de modo que mezclarás pasado, presente y fantasía, como en los sueños». El elevador se detuvo, y ella abrió la puerta corrediza. Volvieron a ponerse en marcha y recorrieron un estrecho y oscuro pasillo. Al pasar por delante de una ventana, Landon advirtió que la luz del amanecer comenzaba a iluminar la silueta de los tejados de Florencia. Cuando llegaron al final del pasillo, la doctora se agachó, tomó la llave que había bajo una planta de aspecto sediento y abrió la puerta. El apartamento era pequeño y su interior olía a una mezcla imposible de velas con aroma a vainilla y tapicería vieja. Los muebles y los cuadros eran, por decirlo menos, sencillos, como si hubieran sido adquiridos en un mercado.
Ella ajustó un termostato y los radiadores se encendieron ruidosamente. La doctora se quedó un momento de pie, con los ojos cerrados y respiró hondo, intentando recobrar la compostura. Luego se volvió hacia Landon y le ayudó a entrar en una modesta cocina donde había una mesa de formica y un par de sillas endebles. Landon hizo el amago de sentarse en una de ellas, pero ella lo tomó del brazo mientras, con la otra mano, abrió un armario. Estaba casi vacío. Galletas saladas, unos pocos paquetes de pasta, una lata de Coca-Cola y una botella de nodos. La doctora agarró la botella y le dio a Landon 6 comprimidos. ¿Cafeína?, dijo. Las tomo cuando tengo que hacer guardias como la noche. Landon se llevó las píldoras a la boca y miró a su alrededor en busca de agua. Máscalas, dijo él, te harán efecto más deprisa y contrarrestarán el efecto del sedante. Landon comenzó a hacerlo y, al instante, hizo una mueca. Eran demasiado amargas. Estaba claro que había que tragárselas enteras. La doctora Brooks abrió la nevera, sacó una botella de San Pellegrino y se la dio a Landon. Agradecido, él le dio un largo trago. Sienna Brooks le tomó entonces el brazo derecho, retiró el improvisado vendaje que había hecho con el saco y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Luego examinó cuidadosamente la herida. Él pudo sentir el temblor de sus delgadas manos. «Vivirás», le anunció ella. Landon esperaba que ella también se recompusiera. Apenas podía concebir lo que ambos acababan de vivir. «Doctora Brooks», dijo él, «tenemos que llamar a alguien, al consulado, a la policía, a alguien». Ella asintió. «También podrás dejar de llamarme doctora Brooks. Me llamo Sienna». Landon dijo: «Gracias. Yo, Robert». Sin duda, el vínculo que se había forjado entre ambos al huir para salvar sus vidas justificaba el tuteo. «¿Dijiste que eras inglesa?» «De nacimiento, sí. No noto ningún acento». «Me alegro», contestó él. «Me costó mucho perderlo». Landon iba a preguntarle por qué, pero Sienna le indicó que lo siguiera y lo condujo por un pasillo hasta un pequeño y lúgubre cuarto de baño. En el espejo que había encima del lavatorio, Landon pudo verse por primera vez desde que lo hizo en la ventana de la habitación del hospital. ¡Qué mal aspecto! Tenía el cabello apelmazado y los ojos cansados, inyectados en sangre. Una barba incipiente oscurecía su mandíbula. Ella abrió la llave y condujo el antebrazo herido hasta el agua helada. Landon sintió un agudo dolor e hizo una mueca, pero se mantuvo quieto. Sienna agarró entonces una toallita limpia y echó un chorro de jabón antibacteriano. «Será mejor que mires a otro lado». «No pasa nada. Puedo aguantar un...». De repente, Sienna comenzó a frotarle la herida con fuerza y Landon sintió un dolor extremo en el brazo que le obligó a apretar los dientes para no gritar. «Hay que evitar que se infecte», dijo ella, y siguió todavía con mayor empeño. «Además, si vas a llamar a las autoridades, será mejor que te encuentres más despejado de lo que estás ahora. Nada activa la producción de adrenalina como el dolor». Landon aguantó lo que le parecieron 10 segundos eternos, hasta que finalmente apartó con brusquedad el brazo. «Basta». Tenía que reconocer, no obstante, que ahora se sentía más fuerte y despierto. El dolor que sentía había eclipsado por completo el enturbecimiento de la cabeza. «Bien», dijo él. Tras cerrar el grifo, le secó el brazo con una toalla limpia y le puso un pequeño vendaje en la herida. Mientras lo hacía, a Landon le distrajo algo que acababa de advertir y que le atristeció muchísimo. Durante casi 4 décadas había llevado un reloj de Mickey Mouse, una edición de coleccionista que le habían regalado sus padres. El rostro sonriente de Mickey y sus brazos en continuo movimiento siempre había sido para él un recordatorio diario de que debía sonreír con más frecuencia y tomarse la vida un poco menos. «Mi reloj», tartamudeó. «No está». Sin él, de repente se sintió incompleto. ¿No lo llevaba cuando llegué al hospital? Sienna se lo quedó mirando con incredulidad, desconcertada por el hecho de que a él le preocupara algo tan trivial. «No recuerdo ningún reloj». «Lávate un poco».
Volveré en unos minutos y pensaremos un modo de conseguir ayuda. Se dio media vuelta, pero se detuvo en la entrada y miró su reflejo en el espejo. En mi ausencia, te recomiendo que pienses bien por qué razón hay que protegerte porque alguien que quiere matarte. Imagino que es la primera pregunta que te harán tus autoridades. Espera, ¿a dónde vas? No puedes hablar con la policía medio desnudo. Voy a buscarte algo de ropa. Mi vecino tiene más o menos tu talla. Está de viaje y me dio la llave para que le diera de comer a su gato. Me debe una. Tras lo cual se marchó. Robert Landon se dirigió hacia el diminuto espejo del baño. Apenas reconoció a la persona que le devolvía el reflejo. Alguien quiere matarme. En su mente todavía podía oír la grabación de un balbuceo delirante. Very sorry. Very sorry. Landon volvió a hurgar en su memoria por si recordaba algo más, lo que fuera. Nada. Lo único que había era un estado en Florencia y que tenía una herida de bala en la cabeza. Al ver sus fatigados ojos en el espejo, se preguntó si algún momento se despertaría en el sillón de lectura de su casa, en una copa vacía en su mano y un ejemplar de Almas muertas en la otra, tras lo cual se recordaría a sí mismo que no había que mezclar nunca Bombay Sapphire y Gogol.